Hola amigos, hoy tenemos nuevo video y les voy a enseñar a cambiar la luz interior de su tablero de su motocicleta. Así es amigos, en donde ven ustedes la agujita del velocímetro, vamos a cambiar la iluminación. Estas motos vienen con un foco de halógeno color amarillo y lo vamos a cambiar por un foco LED de color blanco. Pueden cambiarlo color azul, color rojo, el color que ustedes deseen. Es muy fácil, no se les va a complicar nada, no tienen que pagar a nadie para que se los haga. Vamos a utilizar la FT150 de Calica para enseñarles. Así que iniciamos. Bueno amigos, pues para comenzar el video quiero que ustedes vean el color que ilumina nuestro tablero. Es un color amarillo. Esto lo provoca un foco de halógeno de color amarillo. Se lo vamos a cambiar para que todo esto se vea de color blanco y se vea mucho más llamativo nuestro tablero. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar unos tornillitos que tenemos aquí debajo del tablero. En el caso de esta moto no es necesario que retiremos nuestro faro. Lo que sí podemos hacer es agacharlo un poquito para que nos quede un poquito de mayor espacio acá. En otras motos, si ustedes no les deja suficiente espacio, quítenlo. Solamente tienen que quitar unos tornillos. En esta moto es este tornillo y otro del otro lado. Ahora, los tres tornillos que vamos a quitar del tablero. Este es el primero, el segundo se encuentra aquí y el tercero lo vamos a encontrar de este lado. Para eso amigos vamos a utilizar una pequeña matraca y un dadito de 10 milímetros para quitar las tres tuercas que nos trae en la parte trasera de nuestro tablero. Después de haber quitado los tres tornillos, vamos a quitar nuestro chicote para poder retirar nuestro tablero. Y lo dejamos aquí a un costado. Después de haber retirado los tres tornillos en la parte trasera del tablero, ahora sí podemos retirar nuestro tablero hacia adelante o hacia arriba. Y ya lo tenemos totalmente libre. Lo vamos a voltear acá, lo vamos a sostener en este caso con el foco y con el direccional que lo tenemos aquí para que podamos trabajar acá arriba. Lo que sigue es quitar los tornillos que tenemos aquí atrás. Tenemos un tornillo, tenemos otro por acá, tenemos otro aquí al fondo, acá. Y tenemos el otro ahí escondido. Entonces hay que quitar esos 5 tornillos para que podamos quitar esta tapa negra. Hemos terminado de aflojar nuestros 5 tornillos. En este caso la moto ya no tiene un tornillo acá, entonces en mi caso son 4, pero a ustedes supongo que tienen que tener los 5 completos. Y vamos a retirar entonces la tapa negra hacia arriba. Ahí está amigos, y ya tenemos libre nuestro espacio para poder cambiar nuestro foco. Bueno amigos, vean, les voy a explicar un poquito sobre lo que tenemos aquí en el tablero. En la parte trasera de nuestro tablero tenemos varios puntos importantes que nos indican el estado en que se encuentra nuestra moto. Lo más importante es esta parte, este fierrito es donde introducimos nuestro chicote para medir la velocidad en que nosotros nos trasladamos. Arriba tenemos el foco de iluminación de nuestro tablero. Del lado izquierdo tenemos el foquito de iluminación de nuestros direccionales o estacionario, seguido del foquito de la alta y por último el foquito de neutral. Es todo lo que encontramos en este tablero de la FT150. Como ustedes pueden ver aquí, este tablero ya está reparado, pero pues su funcionamiento está totalmente correcto. Estos tableros no son muy caros, valen aproximadamente entre 500 y 700 pesos dependiendo en dónde lo compren ustedes. Si quieren aprender a desarmarlo completo hasta llegar al marcaje de kilómetros, voy a hacer otro video, lo voy a dejar por aquí al final para que ustedes puedan desarmarlo totalmente y puedan hacer una limpieza, o si tiene alguna avería, su marcaje de kilómetros o la aguja, puedan ustedes arreglarlo. La verdad es algo muy fácil, lo vamos a hacer. Entonces regresamos. Aquí tenemos los 4 focos indicadores. El que nos vamos a enfocar es en este, ya que este es el que corresponde al tablero de la aguja de velocidad. Entonces lo vamos a agarrar por el hule y lo vamos a retirar. Lo tenemos aquí. Este es un foco de halógeno de pellizco.
Obviamente el nombre recibe porque el interior del chupón solamente pellizca al foco. Este es el normal, lo que traen las originales. Vean ustedes el color que ilumina. Es color amarillo. Este lo vamos a cambiar por un color blanco de LED. Y aquí los tengo, los nuevos. Es un par de focos de pellizco de LED color blanco. No me costó más de 50 pesos. Entonces vamos a sacar uno para poderlo instalar. Y el otro pues lo voy a guardar. Ahí está. Lo guardamos. Bien amigos, vean, este es el que le vamos a instalar. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 LED. 4 a las laterales y 1 en la parte de arriba. ¿Cómo vamos a hacer el cambio? Esto es muy fácil, solamente tenemos que agarrar el foquito que traía puesto originalmente de la cabeza y jalarlo hacia arriba y saldrá, así de fácil. ¿Y cómo vamos a instalar el nuevo foco de LED? Igual lo vamos a introducir a presión hacia abajo, no importa si lo colocamos así o al revés, de cualquier forma funcionará. ¿Listo? Ahora vamos a probarlo, vamos a encender los cuartos. Ahí está amigos, vean, la iluminación es totalmente blanco. Entonces vamos a apagar y lo vamos a introducir aquí donde corresponde. Okay. Vamos a terminar de armar y al final les muestro los resultados y la diferencia con el foco original con el foco de LED. Entonces amigos, hasta aquí es lo que vamos a desarmar nuestro tablero. Ahora lo que sigue es armar. Entonces vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a colocar la placa negra que tenía, después lo colocamos en la base de la motocicleta, atornillamos y listo. Listo amigos, pues ya terminamos de instalar nuestros 5 tornillos. Recuerdo 1, 2, 3, 4. Este ya no lo tengo, lo voy a conseguir en unos días para instalarlo. Pero si ustedes lo tienen, pues van 4. Y el último que está aquí atrás de los cables, el que vemos ahí al fondo, ahí se ve bien, 5. Ahora lo que sigue es instalar ya nuestro tablero en nuestra base de nuestra moto. Aprovechen de una vez a darle una limpiadita esto para que vaya quedando mejor de lo que estaba. Amigos, algo importante, estos hules van aquí en donde va sujeto nuestro tablero. Si se les llega a caer, les explico cómo es que va colocados. Aquí tiene un espacio, por ahí lo vamos a introducir y empujar hacia abajo y ya queda. Igual este, todos tienen un espacio por donde salen y ahí mismo entra. Eso es para evitar que el tablero suene con las vibraciones y se mantenga firme. Ahora sí vamos a colocar nuestro tablero. Pueden ver ustedes que tenemos 3 tornillos largos, 1, 2 y 3, que son los que corresponden con los agujeros que tenemos aquí en el soporte. Entonces vamos a introducirlo de esta manera, cuidando que correspondan los tornillos con los agujeros y colocando también nuestros cables de una forma que no se apachurren y que tampoco queden doblados. Ahí está amigos, podemos observar que aquí ya salió un tornillo, el del medio ahí se ve tantito y el tercero también se ve tantito salido. Y al momento que aplastemos el tablero van a ir saliendo más. Los cables los dejamos de este lado, vean ustedes bien la posición para que cuando armen su moto igual los dejen de ese lado. Es donde está este pequeño ángulo. Voy a hacer una toma más cercana con mi celular para que lo puedan observar perfectamente. Ahí está amigos, ustedes vean el ángulo que tiene la pieza de metal, que es este. Por ahí quedaron los cables. Ahí vemos los tornillos, 1, 2 y el otro que está por acá. Entonces lo que sigue ahorita es ponerle las rondanas y las tuercas a los tornillos, apretar y terminar de instalar con el chicote de nuestra velocidad. Por último amigos, instalamos nuestro chicote para el marcaje de nuestra velocidad en nuestro velocímetro. Como tip, les aconsejo que esto lo aprieten con una pinza al final porque con las vibraciones se llega a soltar y obviamente nos deja de marcar nuestra velocidad y la distancia recorrida.
Muy bien amigos, pues hemos terminado de armar nuestro tablero, nos quedó muy bien instalado, la verdad es muy fácil, lo acaban de ver ustedes y vamos a ver el resultado final del color de nuestro tablero. Bueno amigos, pues ya tenemos abierto nuestro switch y vamos a poner en este momento la iluminación de cuartos para que vean el cambio. Vean, la verdad se ve bastante mejor, nos da un mejor lujo a nuestro tablero, se mira mucho más puro, más suave, más cool, como quieran llamarle ustedes, pero sí cambia bastante. Eliminamos un poquito de calor en el interior de nuestro tablero y le damos mejor visibilidad. Así que amigos, háganlo, no van a gastar más que en su foquito de LED, instalación, háganlos ustedes. Pueden ponerlo de color rojo, azul o cualquier otro color que les guste. Y aprovechando que lo desarmaron, pueden checar estas luces si les funciona correctamente o no, sino para que de una vez lo cambien. Pues hemos terminado con este pequeño tutorial, espero que les haya servido de mucho. Vamos a seguir haciendo videos relacionados con esta motocicleta, la FT150 de Itálica, en esta serie que tengo en mi canal de YouTube. Como ustedes se han dado cuenta, tengo otras series de otras motocicletas, lo vamos a seguir haciendo para que ustedes aprendan y se ahorren un poquito de dinero en estos cambios que no cuesta nada hacer. Amigos, antes de finalizar, quiero que vean cómo quedó nuestro tablero, el color que tenía antes y el color que tiene ahora. La verdad es un cambio que a mí en lo particular me gusta. Si a ustedes les gusta cómo viene su tablero original, continúen así, y si no, ya saben cómo cambiarlo. En algunas motocicletas no cambia mucho el tablero, es casi los mismos pasos, entonces si pudieron hacerlo en esta, no dudo que puedan hacer en, por ejemplo, una DM o alguna motocicleta de la línea Z, pero de la misma marca Itálica. Esto ha sido todo, por favor compartan el video, cualquier comentario déjenos aquí abajo, los estamos tratando de responder todos los que nos llegan para aclarar todas esas dudas que van apareciendo. Los dejo con las tomas finales del tablero con su nueva iluminación. Nos vemos próximamente.